Llevábamos 3 años casados y siempre se mostraba distante conmigo, pensé que era solo su frialdad natural. Hasta que vi el vídeo viral en mi teléfono. Él y su primer amor estaban enfrascados en un beso apasionado, sin poder contenerse. Esa cara, tan parecida a la mía, parecía explicarlo todo. Y yo, recién recibida la prueba de embarazo, era un chiste llorando y riendo en el hospital. Entonces su primer amor vino a provocarme. Siempre fuiste mi sustituto. Ahora que he vuelto, ¿no debería la señorita Evelyn hacerse a un lado? Y él se quedó a un lado, observándome con frialdad. Firmé un acuerdo de divorcio y me fui a estudiar al extranjero. Más tarde, cuando aparecí en el aeropuerto con nuestro hijo, se puso furioso. Cuando se difundió el vídeo de Vincent y Estella besándose apasionadamente, me encontraba en el hospital para que me revisaran. Estos últimos días había tenido náuseas al comer, sueño constante y como a Vincent no le gusta usar condones, sospeché que estaba embarazada. Pero aún no se lo había dicho. Pensaba hacerme la prueba y asegurarme antes de decírselo. Ya están los resultados. Felicidades, estás embarazada. Ya tienes 16 semanas y el bebé está muy sano. Aunque lo sospechaba, cuando el médico me dio el resultado, seguía sin poder controlar mis emociones. No pude evitar tocar suavemente mi vientre, que aún estaba plano, y sentí como si un halo maternal irradiara de mí. Este es el hijo de Vincent y mío. Saqué mi teléfono, lista para contarle a Vincent la buena noticia. Justo cuando estaba a punto de marcar, recibí otra llamada. Era mi mejor amiga Chloe. Bueno, mejor le contaba la noticia primero. Evelyn, ¿viste las noticias? Esa mujer ha vuelto. Me tembló el párpado. ¿Qué mujer? ¿Aún no has visto las noticias? Un mal presentimiento me invadió. Salí de la pantalla de llamadas, abrí una página web y esos 2 nombres de la lista de tendencias me llamaron la atención. La actriz Estella, que regresa a la pantalla, besa apasionadamente a un hombre misterioso. Estella y Vincent, novios de la infancia, se reencuentran tras una larga separación. Al hacer clic en la publicación más popular, se abrió un vídeo. Vestida con un vestido rojo brillante, Estella saltó a los brazos de Vincent y le dio un beso. Vincent, como si temiera que se cayera, la abrazó con fuerza. Un hombre guapo y una mujer hermosa juntos, si no me hubiera enamorado ya de Vincent, probablemente estaría exclamando lo dulce que es. Además de ese vídeo, había otro. Estella estaba siendo entrevistada. Señorita Estella, ¿tiene usted una relación con el señor Vincent? En este viaje de regreso al país, ¿ha venido para continuar su carrera en casa? ¿O vino por el señor Vincent? En el vídeo, el representante de Estella hizo un gesto con la mano para que todos guardaran silencio. Este viaje a casa tiene ambos propósitos, dijo, haciendo una breve pausa, invitando a la especulación. En cuanto a Vincent y a mí, crecimos juntos. En aquel entonces, joven e ingenua, lo molesté. Vuelvo esta vez para compensarlo. Estella se sonrojó, su tono era tímido. Apagué el vídeo. Había vuelto por Vincent. Evelyn, ¿estás bien? Esa Estella está muy mal. ¿No sabe que Vincent está casado? Una lágrima me resbaló por la mejilla. Chloe, no me siento bien ahora mismo. Te lo cuento luego. Me esforcé por mantener la voz firme, como si así pudiera fingir que no había estado llorando. La mayoría de la gente no sabía que Vincent y yo estábamos casados. Hace 3 años, cuando entré en la industria del entretenimiento, solo era un extra interpretando pequeños papeles a diario. La industria es un nido de víboras, e incluso los extras tienen que lidiar con la bebida con los clientes para conseguir oportunidades. Conocí a Vincent en una fiesta. Mi madre estaba enferma y necesitaba dinero urgentemente. Alguien me dijo que vendría un jefe importante, así que fui con la actitud de intentarlo. En la fiesta, Vincent era el centro de atención, con un aura de alguien con poder que me desanimó. Cuando fui a buscar a otros benefactores, Vincent me detuvo. Dudó al ver el lunar en forma de lágrima junto a mi ojo, pero al final me entregó una tarjeta negra. ¿Me acompañas? ¿Puedo darte dinero? Me había preparado de antemano, incluso que me retuvieran era algo que estaba dispuesta a aceptar.
Usé la tarjeta negra que Vincent me dio para pagar las facturas médicas de mi madre y luego me mudé a su villa. No quería que actuara de forma extraña. Si te haces famoso y pasas todos los días en el set, ¿qué haré? En aquel entonces ingenuamente pensé que me hablaba a mí. En retrospectiva, esa frase iba dirigida a Estella. Es una pena que me haya dado cuenta hasta ahora. Un mes después me propuso matrimonio. No soy de las que se andan con rodeos, no voy a hacer eso de ser una amante. Pensé que era responsable y pensé que casarme con alguien así no sería tan malo. Aunque Vincent y yo no teníamos sentimientos reales, los sentimientos se pueden cultivar, siempre lo creí. Así que a partir de entonces, ya no había una Evelyn que interpretara papeles secundarios, solo la Evelyn de la señora Vincent. Chloe le preguntó a Estella si sabía que Vincent estaba casado. Supongo que sí. La noche antes de que regresara a su país, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía: «Hola, señorita Evelyn, he vuelto». Firmado, Estella. Qué provocación tan descarada, debió de sentirse envalentonada al ver que Vincent le daba los medios para hacerlo. En realidad, conocía a Estella desde hacía mucho tiempo. Poco después de casarnos, Vincent me llevó a conocer a sus amigos, entre ellos a Chloe. Todos habían crecido juntos, así que se conocían a la perfección. Al entrar en la sala privada, el ambiente se enfrió de inmediato. Sentí que algo andaba mal, pero no dije nada. Chloe era la única mujer allí y me acercó para sentarme a su lado. Lo que me sorprendió fue que conectamos jugando juntas y de alguna manera nos convertimos en las mejores amigas. Más tarde me contó que Vincent tuvo un primer amor de la infancia que se parecía mucho a mí, solo que yo tenía un lunar extra junto al ojo. Me toqué el lunar del lagrimal en la comisura del ojo, así que así era. Pero para entonces ya llevaba mucho tiempo enamorada de Vincent. Quizás fue porque me abrazaba cuando retumbaba el trueno, o porque se encargó de todo cuando murió mi madre. Por las noches me respiraba al oído y con sentimiento, me llamaba su esposa. 3 años de días y noches juntos finalmente me habían llevado por mal camino. Pensé que quizás él también intentaba superar esa relación. Al mirar atrás, temía que en su corazón Estella siempre hubiera estado ahí, solo que escondida. Ahora que ha vuelto, ya no hay necesidad de esconderse. Saliendo de mis recuerdos, miré el informe del embarazo y de repente pensé en lo ridículos que habían sido esos 3 años. Impulsivamente lo tiré a la basura. En casa, la televisión estaba dando las noticias. Como quien disfruta de su propia humillación, no cambié de canal y los vi besarse apasionadamente en la pantalla. Las lágrimas se me llenaron los ojos y corrieron el maquillaje que me había aplicado con tanto cuidado antes de ir al hospital hoy. Se oyó un ruido en la entrada, Vincent había vuelto. Miró lo que pasaba en la televisión, con la voz completamente apagada. ¿Ya lo sabes? Durante los últimos 3 años, ¿por quién me tomaste? Por un doble. Vincent se quedó callado un momento y al final no dijo nada. Subió, se cambió y se fue. Su silencio fue una respuesta en sí mismo, supongo. Me llegó una alerta de noticias al teléfono. Vincent, director ejecutivo de Go Corporation, asistirá al banquete de bienvenida de Estella. Debió de salir corriendo justo ahora para el banquete. No pude evitar leer los comentarios. Mi hermana es tan hermosa, ¿cómo podría el señor Vincent negarse? Mi hermana y el señor Vincent son tan perfectos juntos. ¿Cómo pueden decir eso? Vincent ya tiene esposa. Me senté en el sofá con un pequeño calefactor encendido como si esperara a alguien. Apareció en mi teléfono una foto de Vincent y Estella juntos, con el pie de foto. A altas horas de la noche el señor Vincent acompaña a Estella de vuelta a su hotel, los novios de la infancia se reconcilian. En la foto, Estella miraba a la cámara sonriendo con altivez, como si llevara una provocación. No dormí en toda la noche y Vincent tampoco regresó. Me quedé mirando fijamente la pequeña lámpara cálida de la sala. Esta sala solía ser en blanco y negro, cambié la decoración después de mudarme. Extendí una manta de felpa, instalé una lámpara amarilla cálida y cambié el sofá por uno blanquecino. Durante los últimos 3 años, prácticamente dejé esa lamparita encendida todas las noches, acurrucada en el sofá esperando a que Vincent volviera a casa. A veces esperaba hasta quedarme dormida,
pero cada vez que lo hacía, él regresaba. Me despertaba con sus besos en el sofá, sobre la manta, incluso junto a los ventanales, donde nuestras siluetas estaban allí. Me llamaba esposa con profundo cariño, jadeaba sensualmente en mi oído y besaba suavemente el lunar junto a mi lágrima. Solo después de esa noche me di cuenta de que todo era falso, todo un sueño. Ese día, Vincent nunca regresó. Había redactado el acuerdo de divorcio y lo había dejado sobre la mesa, luego subí a hacer las maletas. Al bajar sentí un fuerte olor a humo y cuando me fijé bien, Vincent estaba sentado en el sofá con el acuerdo de divorcio que ya había firmado delante de él. Ya que has vuelto, mejor échale un vistazo. Mis exigencias no son muchas, un apartamento y 50 millones. Si no tiene objeciones, firme. Vincent exhaló una bocanada de humo, la neblina le cubrió el rostro, impidiéndome ver lo que estaba pensando. No, mejor dicho, nunca había podido ver lo que estaba pensando. No seas ridículo. Me entregó una tarjeta negra. Cómprate algo. Cada vez que me quejaba de que no estaba mucho tiempo, me tranquilizaba como a un niño con tarjeta negra, diciéndome que fuera de compras. Seguía tratándome como si tuviera una rabieta, como si intentara llamar su atención. Vincent, ¿dónde estuviste ayer todo el día? Con Estella, ¿verdad? Y anteayer también estuviste con ella, ¿verdad? ¿No te casaste conmigo para encontrar una sustituta? Ahora que ha vuelto, ¿no puedo dejarle mi puesto? Al terminar, no pude evitar ponerme un poco histérico. 3 años de relación, ¿cómo iba a dejarlo ir? Pero también sabía que cuando hay que romper, hay que hacerlo. Tenía que controlarme, no podía hundirme más. Vincent se sentó a un lado con cara fría, sin decir nada. Al ver que la conversación no llevaba a nada hoy, acerqué mi maleta, lista para darme la vuelta e irme. Apenas había dado un paso cuando Vincent se acercó, la tiró al suelo de una patada, me agarró de la muñeca y empezó a arrastrarme escaleras arriba. Vincent. ¿Qué haces? Suéltame. Le retorcí la mano con fuerza, pero no pude soltarme, así que con la otra mano me aferré a la barandilla de la escalera. Al ver esto, Vincent simplemente me cargó sobre su hombro. Golpeé con todas mis fuerzas, golpeándole la espalda. No emitió ningún sonido, como si no le doliera nada. Lloré desconsoladamente mientras seguía golpeándolo. Vincent hizo como si no hubiera oído nada, me tiró sobre la cama y me inmovilizó. Bájate. Bájate. Estás asqueroso. Le grité y lo agredí una y otra vez, pero no pude dominarlo. El rostro de Vincent estaba frío, me besó con fuerza. El amargo olor metálico de la sangre le llenó la boca, no supe si era suyo o mío. Justo cuando estaba a punto de continuar, y yo pensaba en la niña que llevaba dentro e intentaba detenerlo, sonó el teléfono. Vincent cogió el suyo, lo miró, dudó un momento y luego contestó. Vincent, era Estella. ¿Dónde estás ahora? ¿Puedes venir a recogerme? Me torcí el tobillo y mi asistente no está. No hay nadie cerca. Tengo mucho miedo. Vincent me miró como si dudara. ¿Me elegiría? Las lágrimas brotaron sin querer, pero aún no podía evitar aferrarme a una pizca de esperanza. Me secó las lágrimas y mis ojos se iluminaron sin control. Aún así, me asestó un golpe demoledor. Bueno, voy para allá enseguida. Ja, Evelyn, ¿en qué te crees? Nunca fuiste su primera opción. Después de colgar, Vincent me dio un beso en la frente. Vuelvo pronto. Solté una risa irónica. ¿De vuelta? Como si no fuera a caer en el suave abrazo de Estella en cuanto se fuera. En cuanto Vincent se fue, tomé mi maleta y me marché. Mirando las brillantes luces de la ciudad, de repente sentí que no había ningún lugar al que pertenecer. Oye, guapa, ¿quieres pasar un rato? Me di la vuelta y era Chloe. Chloe, cuando estoy sola puedo contener mis sentimientos, pensar con calma en cómo divorciarme y empacar mis cosas con calma. Pero cuando vi a mi mejor amiga, no pude controlar mis emociones y se me saltaron las lágrimas. Corrí hacia Chloe y la abracé. Solo frente a ella puedo expresar mis quejas y mi dolor con total libertad. El abrazo de mi mejor amiga es el único lugar en el que puedo confiar ahora mismo. Chloe me llevó a su apartamento cercano.
Esa noche nos sentamos juntas y hablamos un buen rato. Le conté 3 años de enamoramiento, el dolor de los últimos días y le conté lo del niño. ¿Qué vas a hacer, niña? Me toqué el bajo vientre. Abórtalo. Y no se lo digas a Vincent. Llevamos 3 años casados y nunca tuvimos hijos. Pero siempre lo había esperado con ilusión, deseando tener un hijo como el suyo. Si este niño hubiera llegado antes, ¿habría sido todo diferente? No lo sabía, y ya no podía pensar en ello, no hay dudas en este mundo. Apareció una alerta en mi teléfono, las últimas fotos de Estella y Vincent juntos hoy. Evelyn, tienes que seguir adelante, no puedes permitirte ser obstinada. Lloré toda la noche y al despertarme por la mañana, tenía los ojos hinchados. Al salir de la habitación, había alguien sentado en el sofá que no esperaba. Miré a la izquierda y a la derecha y no vi a nadie más que a él y a mí. Cuando Vincent vio que estaba despierta, tomó el desayuno de la lonchera que estaba sobre la mesa. Ven a comer. Me quedé a un lado haciendo guardia. ¿Dónde está Chloe? Salió a hacer un recado. Vincent sirvió un tazón de avena y palmeó el taburete a su lado, indicándome que me sentara. Chloe no se habría ido sin despedirse, Vincent debió haber manipulado algo. ¿Qué le hiciste a Chloe? ¿Cómo encontraste este lugar? Busqué algo con que defenderme, pero no vi nada útil. Me giré y corrí hacia la puerta. Justo cuando estaba a punto de agarrar la manija, Vincent me levantó. Si no quieres comer, no lo hagas. Me llevó al estacionamiento subterráneo y me metió en el auto. Me costó abrir la puerta. Sé bueno si no quieres que le pase nada a Chloe. Ya tienes a Estella, ¿por qué no me dejas ir? Vincent, ¿cómo puedes ser tan cruel? Ni conmigo ni con Chloe. Cuando llegamos a casa, Vincent seguía llevándome a la habitación. Me sorprendió descubrir que todas las ventanas de los dormitorios tenían rejas, la cerradura de la puerta estaba cambiada y había cámaras de vigilancia por toda la villa. ¿Qué intentas hacer? Agarré a Vincent del cuello para evitar que se fuera. Parecía tranquilo acariciándome la cara. Evelyn, este es tu castigo. Que te escapes me preocupa, si te vuelvo a atrapar me enojaré muchísimo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Estás loco? No podía ganarle a Vincent, lo sabía bien, y no me atrevía a arriesgarme. Todos los días cuando salía, Vincent me encerraba en la habitación. A la hora de comer, los limpiadores y el guardaespaldas me traían la comida, mi teléfono estaba cambiado y nadie podía contactarme excepto él. Era como un canario atrapado en una jaula diminuta. Después de estar atrapado allí una semana, por fin logré robarle las llaves a la criada. No soy idiota, no obedeceré sus órdenes. Aunque me descubran, Vincent tardará en volver, tengo que salir rápido. Corrí a la puerta principal, pero no esperaba que entrara alguien en ese momento. Señorita Evelyn, he oído hablar mucho de usted. Incluso le dijo el código de la casa. Tan ansioso estaba de estar con ella que no podía esperar. Señorita Estella. Asentí e intenté escabullirme y salir, después de todo, el tiempo apremiaba. Pero Estella no me soltaba, me agarró y no me soltaba. Estaban en un callejón sin salida cuando afuera sonó un chirrido. Genial, ya no hay salida. Vincent entró corriendo con la ansiedad reflejada en el rostro y apartó a Estella. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Temes que intimide a su Estella? Señorita Evelyn, ya he vuelto. ¿No es hora de que tu doble se haga a un lado? ¿Un doble? Soy un doble. Miré a Vincent con terquedad, esperando una respuesta. No dijo nada, apartó la mirada. Por fin se me heló el corazón. Lo siento, señorita Evelyn. Estella me miró con cara de triunfo. Esto es entre nosotros, rompehogares, no tienes derecho a interferir. Odiaba que Vincent no me hubiera elegido, y también odiaba que Estella, tras haber conquistado su amor, no me dejara en paz, apuñalándome solo para herirme. Pero en cuanto oyó la palabra rompehogares, Estella perdió el control y gritó. La señorita Evelyn probablemente no lo había oído antes, la persona no querida es la rompehogares. Y con eso me empujó hacia la puerta. Había unos escalones en la entrada, no presté atención,
me torcí el tobillo y me caí. Ella también perdió el equilibrio por un momento y los dos caímos juntos. Vincent agarró a Estella, pero nadie me agarró a mí. La sangre corría por todas partes. Me dolía el estómago, pero el corazón me dolía aún más. La siguiente vez que desperté fue en el hospital. En cuanto me moví, Vincent se despertó sobresaltado. ¿Estás despierta, Evelyn? Su mirada era cautelosa, la piel bajo ella oscura, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Lo ignoré y me puse la mano en el bajo vientre. Un hijo, tendrás otro hijo. Cuídate mucho y pronto tendremos otro bebé. Me tomó la mano, como si quisiera darme calor. Retiré la mano y la sequé. Divorciémonos. Con un estruendo atronador, Vincent sintió como si algo dentro de él se derrumbara, como si su corazón se desgarrara. ¿Estás enojada? Lo siento, Evelyn, puedo explicarlo. Estella estaba más cerca de mí, así que la jalé, pensé. Pensé que estaría bien. Pero me cambiaré. No la volveré a ver. Divorcio. Cerré los ojos sin querer saber nada más de ellas, estaba agotada. En ese momento de repente extrañé muchísimo a mi madre. Al verme cerrar los ojos, Vincent entró en pánico aún más. Al ver la seriedad en mis ojos, supo que esta vez era diferente. Sé que estás enfadada, es culpa mía. Iré a prepararte pollo con semillas de loto. Descansa bien primero. El pollo con semillas de loto que preparó era mi plato favorito, pero ahora no me gusta. En cuanto Vincent cerró la puerta, vio a su abuelo Henry. Su abuelo lo había criado desde niño y Henry lo cuidaba muy bien. Después de todo, el asunto había llegado a oídos de Henry. Abuelo, ¿qué hago? Se deslizó por la pared, impotente sin saber qué hacer, mirando suplicante a Henry. Señal. Pero el abuelo Henry no le ofreció ninguna esperanza. Un asistente se adelantó y le entregó a Vincent un fajo de papeles. Era el acuerdo de divorcio que yo había firmado, el abuelo Henry incluso le había añadido algunas cosas. No, Vincent, como si tuviera una papa caliente en la mano, lo arrojó a un lado con fuerza. No firmaré. Por desgracia, el abuelo Henry no le dio la oportunidad. Dos guardaespaldas lo sujetaron, el asistente le agarró la mano y lo obligaron a firmar las dos cartas. Vincent. No me hagas esto, Belín. Vincent miró débilmente el nombre que había escrito con lágrimas corriendo por sus ojos enrojecidos. Lo tuviste y no lo apreciaste, qué vínculo tan trágico, suspiró el abuelo Henry. Dejémonos ir. Yo desde la habitación también lo oí todo, las lágrimas caían una a una sobre las sábanas. Asegúrate de recordarme. Chloe y yo nos despedimos con un abrazo en el aeropuerto. Después de secarme las lágrimas, subí al avión a Europa. El abuelo Henry, además de dejarme otra propiedad, me dio una carta de aceptación de la Academia Europea de las Artes. Es la mejor escuela de arte del mundo con el mejor programa de interpretación, y de ella han salido muchos ganadores de premios a mejor actor y mejor actriz. Estella quería asistir a esta academia, pero no pudo, así que se conformó con la otra escuela que eligió posteriormente. Después del divorcio necesitaba algo que hacer, y retomar mi sueño de ser actriz fue mi decisión. Ahora era, según todos los indicios, una mujer rica, así que compré un apartamento cerca de la academia. Me envolví en la bufanda, me bajé el sombrero y solo se veían un par de ojos mientras caminaba hacia la escuela. Últimamente hacía mucho frío en Europa. Evelyn. Sentí un toque en el hombro y me giré para ver a Wilson. Lo conocí al comienzo del trimestre. Me detuvo alegando que estaba perdido y pidiendo indicaciones, después de que le mostrara el camino por el que me pidió mi información de contacto. Con su cara sonrojada y sus palabras vacilantes, ¿acaso no sabía qué buscaba realmente? Era nuevo aquí y aún no tenía amigos, así que pensé que sería mejor añadirlo. Wilson estudia dirección y es el mejor de su clase, siempre que puede, me da clases de actuación. Debo admitir que tiene talento, siempre logra despertar algo en mí en el momento justo. Desde el principio mis días de actor fueron interminables, 5 días a la semana estaba en clase en la escuela o practicando mi arte. Y Wilson estaba conmigo todos los días. Por la mañana aparecía puntual en mi puerta para llevarme a la escuela,
después de clase se quedaba para los ensayos y para asistir a las clases, y por la noche me acompañaba a casa. Pasábamos casi todo el día juntos. Intenté negarme. Deberías tener tu propio tiempo. Tu tiempo es mi tiempo. Los fines de semana, Wilson me llevaba a hacer turismo, bromeaba diciendo que era como un actor que solo sabía actuar, y que si seguía así me volvería un tonto. Me quedé en la terraza observando la aurora a lo lejos. Clic, se oyó un sonido desde atrás. Evelyn, debería salir a ver más, dijo Wilson, jugueteando con la cámara. Un rostro tan hermoso no puede estar atrapado en la sala de ensayos. Levantó la cámara como para tomar otra foto, hice el signo de la victoria y levanté una pierna. Inesperadamente había hielo en la cubierta y casi me caigo hacia adelante. Wilson se apresuró a ayudarme, pero sin querer pisó otro trozo de hielo. Los dos caímos juntos, y mi boca le golpeó la mandíbula sin querer. Uf. Perdona, ¿estás bien, Wilson? Lo ayudé a levantarse y le toqué la barbilla, relajándome solo al ver que no tenía la piel rota. Cuando levanté la vista su mirada ardía, solo entonces me di cuenta de lo cerca que estábamos. Retrocedí un poco torpemente. Evelyn. Wilson, tengo algo que contarte. Le conté a Wilson sobre mis antecedentes, que me había divorciado y sobre Vincent. Wilson tenía solo 20 y tantos años y nunca había estado enamorado. Yo me había divorciado y sentía que no era digna de él. Además, había investigado a Wilson. Siempre era generoso, ya fuera enviándome flores a diario o pulseras y joyas. Solo después me enteré de que su familia tenía vínculos con la Casa Real. Con sus antecedentes, su familia probablemente no aceptaría a una mujer divorciada. Tras escuchar mi historia, Wilson dudó. Pasaron 2 días y Wilson no apareció. Abrí la puerta por la mañana, pero no había nadie en la entrada. No pude evitar sentirme un poco decepcionada, iba a estar sola otra vez. Llevaba aquí casi 1 año, y cada día que pasaba con Wilson, se sentía extraño no verlo ahora. Pero no me arrepiento. Después de pasar tanto tiempo juntos, admito que le cogí cariño, por eso decidí ser sincera. Con Wilson ausente estos últimos días, ni siquiera pude dedicarme a la actuación y dejé la escuela antes de tiempo. Justo cuando salí de mi casa, vi a alguien agachado junto a la puerta. Como si percibiera a alguien, levantó la vista. Era Wilson. Oye, Evelyn, me llamó como siempre. De repente sentí un pequeño picor en la punta de la nariz. Se levantó y bajó las escaleras. Fue entonces cuando me di cuenta de que llevaba un pastel. ¡Feliz cumpleaños! Sí, hoy es mi cumpleaños, lo había olvidado por completo. Le di las gracias. Evelyn, me gustas. ¿Quieres ser mi novia? He estado pensando mucho estos últimos días. Lo que me gusta eres tú, la persona, nada más. También tengo que agradecerle a tu exmarido, él me dio la oportunidad de conocerte. ¿Y tu familia? A mi familia no le importaban esos asuntos, solo querían que fuéramos felices. Di un paso al frente y lo abracé. Gracias, Wilson. Más tarde Wilson y yo entramos juntos en la sala de bodas y pronto tuvimos una hijita, Betty. Claro que además de nuestra familia, también valorábamos nuestras carreras. Wilson dirigió varias películas más, y yo también conseguí algunos papeles y tuve un éxito moderado. Querida señorita Evelyn, ¿me concedería el honor de invitarla a interpretar a mi protagonista? Arqueé una ceja y acepté de inmediato. 3 años después. Mami, ¿es este tu pueblo? Sí, este es el pueblo de mamá. Al pisar de nuevo el suelo de tu pueblo, me di cuenta de que me resultaba extrañamente desconocido. Soy Evelyn. Cargué a mi hija con un brazo y la maleta con el otro mientras caminaba hacia Chloe. Wilson y el gerente aún tenían algunos asuntos pendientes y no podrían venir en unos días. Así que primero llevé a Betty, nuestra hija, de vuelta al campo. ¿Qué estás planeando últimamente?, preguntó Chloe jugueteando con Betty. Mañana tengo una sesión de fotos para promocionar el producto. Hoy planeo llevar a Betty a ver a su abuela. Tú, olvídalo. Sabía lo que Chloe quería decir, pero ya era cosa del pasado. Llevé a Betty al cementerio. Y al otro lado de la ciudad,
Alguien tiró un montón de archivos y salió corriendo de la oficina. Betty, te presento a la abuela. Coloqué un ramo de flores frente a la lápida. Mamá, me ha ido muy bien estos últimos años. Wilson se encarga de todo él mismo y me adora. Esta es nuestra hija, Betty. Estoy feliz, así que no te preocupes, mamá. Hacía tantos años que no venía, tenía tantas cosas que decir. Mamá, tengo un tío. Seguí el dedo de Betty. Era Vincent. Vincent y yo nos miramos desde el otro lado de la habitación. Había perdido mucho peso y su actitud era más severa. Parecía haber estado allí mucho tiempo con los ojos un poco rojos. Nos observamos en silencio sin decir palabra. Antes de que Vincent llegara, tenía muchas cosas que decirle. Quería preguntarle por qué no había regresado en todos estos años. Quería decirle que en los últimos 3 años había tomado el control total de la familia Heu, que ya nadie podía separarlos. Y Estella, ya la habían enviado al extranjero y ya no sería una espina entre ellos. Pero cuando vio al niño a su lado, no supo qué decir. Quiso preguntar de quién era, pero temía oír una respuesta que no quería. Vincent permaneció en silencio, así que decidí irme con el niño. Ya era bastante tarde, el cementerio estaba apartado y tardaría un rato en volver al hotel. Justo cuando llegué al lado de Vincent, alguien me agarró la muñeca. ¿Has estado bien estos últimos años? Su voz sonaba ronca, como si no hubiera descansado mucho. Solté la mano. Bastante bien. Otro silencio. Me impacienté y, abrazando a Betty, estaba a punto de irme. ¿Quién es? Siguiendo su mirada, dijo Betty. Hija mía, ya estoy casado. Ante esas palabras, los ojos de Vincent se enrojecieron aún más. Empezó a llover ligeramente. Preocupado de que Betty se resfriara, la levanté y me la llevé, dejando a Vincent solo detrás de nosotros. ¿Cómo pudo volver a casarse tan rápido? ¿Y él? ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo pudo abandonarlo? ¿Acaso no lo amaba por encima de todo? Vincent se agachó débilmente, cubriéndose la cara. Una gota se le escapó de los dedos, lluvia o lágrimas, no lo supo distinguir. Durante estos 3 años, por culpa del abuelo Henry, no había recibido ni una sola noticia sobre ella. Aún recordaba el día en que le arrebató el poder, su rostro reflejaba una amarga decepción. No la apreciaste cuando la tuviste y solo te arrepentiste después de que se fuera. Incluso si ahora tienes el poder y la has encontrado, ¿puedes garantizar que volverá contigo? Encontrar a la persona adecuada en el momento equivocado es el destino sin fortuna, ¿por qué seguir tan tercamente ciego? De hecho, durante esos 3 años de matrimonio, él nunca la había apreciado. Todos los días la veía de puntillas a su alrededor intentando complacerlo, y él nunca le correspondía. Cuando el estado de su madre empeoró, ella lo llamó con desesperación en busca de consuelo. No soy médico, no puedo ayudarte. Se dio la vuelta y se fue a beber con sus amigos al bar. Como la señora Vincent, tenía que asistir a eventos sociales, aprender innumerables reglas de etiqueta y, cuando no podía soportarlo, lloraba en el sofá. Él simplemente la ignoraba arriba. Las únicas veces que la trataba con cariño nunca era realmente para ella. Estella le tenía miedo a los truenos, él siempre asumía que ella también lo tendría, y siempre se sentaba con ella. Ella también sintió dolor, confusión y discutió con él. Claramente no te gusto, ¿por qué te casaste conmigo? Si no fuera por el abuelo Henry, nunca habría planeado casarme. Al principio él nunca tuvo intención de casarse, la trataba como a una simple sustituta. Más tarde el abuelo Henry la descubrió y le ordenó que asumiera la responsabilidad. Sí, había sido un bastardo antes. Después el estado de su madre empeoró y estuvo hospitalizada con frecuencia. Al llegar a la villa sin luz, se sintió repentinamente solo, y miraba constantemente el sofá vacío. Pensaba que la extrañaba. Estaba distraído incluso cuando bebía con amigos por la noche. ¿Qué es esto? ¿Extrañas a tu esposa? Quizás. Quizás era su preocupación y cuidado diarios. Quizás era la cálida luz que lo recibía cada noche y la silueta en el sofá. Pensó que este tipo de vida era bastante bueno y quiso intentar estar con ella.
Empezó a volver a casa temprano, la ayudó a cuidar de su madre y luego se quedó con ella para encargarse de sus asuntos. Con ella a su lado cada día, la vida cotidiana se sentía un poco cálida, pensó que eso era todo. Pero Estella regresó. Le pidió que la recogiera en el aeropuerto y él fue, sentía que aún sentía algo por ella. Había perdido a sus padres de joven, el abuelo Henry solo le enseñó sobre el negocio, y él no sabía lo que era el amor. Los libros dicen que cuando te gusta a alguien, tu corazón se acelera involuntariamente al verlo. Cuando no puedes verlo, lo extrañas desesperadamente. Hacía mucho que no pensaba en Estella, pero aún así, su corazón se aceleraba al verla. Pensaba que aún la quería. Permanecía a su lado todos los días, pero seguía sintiéndose mal. Siempre sentía un vacío en el corazón, y aturdido, incluso la confundía con ella. Esa noche ella le preguntó si era su suplente. Él no supo qué responder y, demasiado asustado para enfrentarse a ella, huyó presa del pánico. Acompañó a Estella de vuelta al hotel. Estella quería que se quedara, pero bajo su ojo no había el lunar en forma de lágrima que anhelaba ver. Bebió con sus hermanos toda la noche. Al despertar y volver a casa, vio los papeles del divorcio en la mesita de centro de la sala. Ella ya los había firmado. En ese instante sintió un repentino dolor en el corazón, como si le hubieran pinchado con agujas. Él no quería el divorcio. Pero ella parecía resuelta, con una voluntad de hierro, incluso planeando mudarse. Esa noche cuando regresó ella no estaba, y todo lo que tenía en la casa había desaparecido. Sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Usó toda su influencia para buscarla, temía que ya no tuviera vínculos con ella, temía no poder encontrarla. La idea de quedarse en casa sin ella casi lo volvía loco. La encerró en la casa, así sería como antes, como si siempre lo esperara en casa. Eso estaría bien. Estella lo encontró en la empresa y lo confrontó. Claramente soy yo quien tiene derecho a regresar, ¿y aún la prefieres a ella? ¿Qué clase de locura tramas? Él no lo sabía. Solo sabía que no podía vivir sin ella. No esperaba que Estella viniera a buscarlo. La apartó porque sabía que cuando estaba furiosa haría cualquier cosa. Pero no esperaba que aún así ocurriera un accidente. Al mirarla a los ojos tranquilos, ojos que reflejaban seriedad y determinación, pero que ya no sentían amor por él, entró en pánico. Se disculpó, incluso decidió dejar la empresa a un lado y quedarse en casa para estar con ella, para trabajar para ella como un sirviente. Pero nadie estaba dispuesto a darle una oportunidad. Se la llevaron. Cuando Wilson llegó al aeropuerto, llevé a Betty a conocerlo, lo que prácticamente hizo que debutáramos en tu ciudad natal. Vincent, en el último piso de un edificio de oficinas al otro lado de la ciudad, miraba las noticias en su teléfono, con los ojos enrojeciéndose poco a poco. Al ver la foto de la feliz familia de 3, supo que no tenía ninguna posibilidad. Con tristeza, dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió las lágrimas que le resbalaban por el rostro. 2 días antes, al ver el mensaje de Vincent en mi teléfono pidiéndome que nos viéramos para comer, no sentí nada, pero aún así fui. Sería mejor arreglar las cosas de una vez por todas. En el salón privado del restaurante de lujo solo se oía el sonido de los cubiertos. Vincent no habló, así que yo también guardé silencio. En aquel entonces todo fue culpa mía. No entendía a quién amaba de verdad, si a Evel y a mí. Vincent se agitaba cada vez más al hablar, incluso me quitó la mano que había dejado a un lado. La retiré y tras limpiarme rápidamente la boca con una servilleta, finalmente miré a Vincent a los ojos. Tenía los ojos enrojecidos, parecía que no había dormido bien en mucho tiempo. Vincent, lo pasado, pasado está. Ya no me importa, y mucho menos perdonarte. Que todo acabe aquí. Ahora soy feliz, tengo un esposo que me ama y una hija adorable. Tienes que mirar hacia adelante. ¿Mirar hacia adelante? ¿Cómo se supone que debo mirar hacia adelante? ¿Viendo a tu familia perfecta y viéndote alejarte cada vez más de mí? Vincent sacó un anillo de la bolsa, el que había elegido cuando nos casamos, que simbolizaba que nunca nos separaríamos y envejeceríamos juntos. Pero, ¿qué había dicho Vincent entonces? ¿Qué tiene de especial este anillo? ¿Lo quieres, verdad? El juego que eligió fue recomendado por Estella.
¿No puedes divorciarte si quieres? Trataré a tu hija como si fuera mía. Dame otra oportunidad, Evelyn. Mientras hablaba, se acercó a abrazarme, a besarme. Uf, lo aparté y le di una bofetada. ¿Estás loco? Sí. Estoy loco. He estado loco desde que apareciste en el aeropuerto con un niño en brazos. ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué no me diste una oportunidad? La mano de Vincent temblaba ligeramente, sus ojos enrojecidos mientras me miraba fijamente. Porque ya no te quiero. Dicho esto, agarré mi bolso y me fui. Después de que Wilson y yo terminamos con lo nuestro, volvimos a Europa. Vincent ya no era mi preocupación. No quería que interfiriera en mi vida, solo quería apreciar a la persona que tenía delante. Supe que más tarde cedió la empresa a un hijo destacado de la familia y luego se hizo monje. Por el resto de mi vida nunca nos volveremos a encontrar, pero todavía tengo a Wilson y a nuestros hijos a mi lado.